Informate y opina al 8666-89116, el WhatsApp de CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a Red Democrática, el programa que suma voces, realidades, que pone ideas sobre el tapete y que genera un contexto de toma de decisiones prudente y objetivo para que usted, amigo y amiga, pueda salir el 1 de febrero a votar. Si usted quiere dejarse un mensaje específico de la Fundación Red Democrática, un mensaje de este servidor, Jonathan Prendas, es salga a votar. Por el partido que usted quiera, por el candidato que usted quiera, hay 20 alternativas, pero salga a votar. Esa es una responsabilidad suya para con usted mismo, pero también una responsabilidad con las personas que vienen atrás, la nueva generación de los hijos y nietos que todos vamos a tener, y ellos merecen que tomemos decisiones responsables y que no simplemente volvamos a ver hacia un lado mientras que todo el carnaval está pasando, porque después vamos a decir, uy, si hubiera participado. Y siempre pongo sobre el tapete aquella elección donde en Guanacaste pues quedaron empatados los dos alcaldes y la moneda fue la que decidió. Es más, ni siquiera la moneda como otra alternativa, fue el más viejo ganó. El que tenía más edad de los dos candidatos que empataron para la alcaldía ganó y fue el próximo, o fue en ese momento el alcalde electo por ese cantón guanacasteco. Y esa persona que se quedó en casa y no salió a votar porque decía, no, eso ya está decidido, seguro se pegaba contra la pared y decía, pero ¿por qué no salí? Perdió mi partido. Así que lo que queremos hacer conciencia el día de hoy es salga a votar, hágalo por usted, hágalo por su familia y hágalo por las futuras generaciones. El día de hoy seguimos haciendo conciencia con Abril Gordienco. Ella es candidata a diputada por el Partido Unidad Social Cristiana, es por la provincia de San José, lidera los diputados que van a llegar a la Asamblea Legislativa por esta agrupación política, y hoy hemos logrado coordinar agenda para tenerla acá para escuchar qué es lo que están proponiendo en el Partido Unidad Social Cristiana, que por cierto en la próxima semana viene su candidato a presidente aquí en la entrevista, y pues para conversar con ella y saber cuáles son las preocupaciones que le afligen en este momento al país. Doña Abril, bienvenida. Hola Jonathan, muchísimas gracias por la invitación y un saludo por supuesto también a quienes amablemente nos escuchan hoy y bueno, y en esta emisora yo me siento como en mi casa, así que muchas gracias. No, gracias a usted, doña Abril. Una pregunta, y vamos por el inicio, ¿qué la motivó? Porque usted siempre ha sido activista en toma de decisiones objetivas, responsables, que la data sea la que ponga, tratar de aportar. Me acuerdo cuando fui diputado, usted estaba siempre asistiendo, diciendo podemos ayudar, estas son las ideas, a veces coincidíamos, a veces no, como en todo en Costa Rica, nadie es igual un clon a otro, aunque alguien quiera verse como clon de sus antecesores, pues es otro rollo. Y siempre doña Abril ha estado ahí, lista para poder asistir. Pero ¿qué hizo la diferencia en que ahora diga, no, ahora no solo quiero asistir, ahora quiero incidir? Pues bueno, gracias por la pregunta. No hay una sola razón. Y bueno, tal vez la más fuerte de todas es un espíritu de servicio que me ha acompañado toda la vida. Y siempre he tratado desde cualquier espacio en el que me he movido de aportar valor social. En los últimos años, muy específicamente o muy concretamente, en dos temas, o tres, digamos, educación, desarrollo humano y democracia. Y pues bueno, también estoy en un momento de la vida en que mis obligaciones familiares o mis prioridades familiares me permiten dedicar más tiempo
a esto que me apasiona, que como le digo, el servicio público y la democracia. A eso se sumó pues que Juan Carlos Hidalgo, con quien ya había venido trabajando, conversando, apoyándolo con la coordinación del capítulo de educación del plan de gobierno, pues me propuso que se aceptaba ir en el primer lugar por San José. Y no es una decisión fácil, porque yo, pues, al estar uno del lado de la sociedad civil, pues hay una serie de libertades que uno tiene que en el momento que se entra a la política, pues se pierden, hay un gran sacrificio y es un riesgo y una responsabilidad además, porque uno está yendo ahí a representar a un electorado, a un grupo de ciudadanos y ciudadanas que confían en que uno va a tomar decisiones adecuadas. Entonces, por supuesto que todo eso pesó en la balanza. Pero por otro lado, creo que el país está en una coyuntura muy delicada donde esos valores democráticos que tanto me importan están en riesgo o bajo ataque. Así que pensé, bueno, como que finalmente todo confluyó para que fuera el momento adecuado. Doña Abril, el tema educación, yo sé que lo que le apasiona, usted lo acaba de confirmar, y en este momento, haciendo retrospectiva a 10 años para atrás, donde todos identificamos que empezó el apagón educativo, porque no solo fueron decisiones de política pública, fueron huelgas, estuvo la pandemia, o sea, la tormenta perfecta se unió, y en este momento ayer escuchaba a una universidad pública decir, estamos haciendo cursos de nivelación para que los jóvenes que van a empezar la universidad y vienen del colegio puedan tener una transición amigable para poder enfrentar los nuevos compromisos educativos. Y yo me pensé, pero ¿eso cuándo se ha hecho? O sea, tan mal estamos que hay que hacer transiciones para poder atraer y para poder poner en escritorios universitarios a los jóvenes del colegio. ¿Qué podemos hacer y qué propone o qué piensa, qué dibujo tiene usted en el horizonte de lo que se puede hacer en educación? Sí, realmente estamos muy mal. Tocamos un fondo que nunca habíamos tocado y que es impensable cuando para Costa Rica su sistema educativo pues era uno de los trapitos de dominguear. Uh-huh. Y sí, es una de las cosas de los temas que más me apasiona, porque es fundamental para que una sociedad progrese, para que haya desarrollo humano, para que haya movilidad social, para que cada persona tenga oportunidades en la vida, tiene que tener una base educativa sólida, robusta, y en otra época era así. Uh-huh. Ahora la desigualdad entre sector privado y sector público educativo es abismal, sí. Pero dentro del mismo sector educativo o sistema educativo público también hay brechas que son inaceptables, ¿verdad? Porque hay zonas del país donde hay unas condiciones mínimas aceptables, no las ideales, y hay otras partes del país donde las escuelas se están cayendo, donde solo reciben un poquitito del currículo, donde los docentes no necesariamente son los mejor preparados, en fin. Por un montón de razones tenemos un sistema educativo que está incluso reproduciendo brechas, lo cual no es aceptable. Usted acaba de decir que las universidades están tratando de nivelar el conocimiento a quienes logran, que ya son de por sí una minoría, que logran acceder al nivel universitario, sí. Nuestra propuesta estrella en educación es una cruzada nacional para recuperación de aprendizajes básicos, lectoescritura y aritmética. Y creemos ¿por qué lo llamamos cruzada nacional? En primer lugar, porque al MEP no le da para lograr esta nivelación que se requiere, esta recuperación. Al MEP actual no, pero al MEP como institución en general, aún en las mejores manos, en las mejores condiciones, el rezago es tal que esto ya lo debemos ver como una misión de toda la sociedad costarricense. Y ahí deben participar, por supuesto, el MEP, los gremios, o sea, toda esa parte que ya está vinculada con la educación. Las mismas universidades, yo visualizo que las universidades públicas pongan a sus estudiantes de TCU, del trabajo comunal universitario, a dedicar las 300 horas a dar apoyo a los niños y jóvenes para que puedan irse nivelando. Veo a las iglesias, veo a todas las organizaciones no gubernamentales, muchas ya están de por sí vinculadas a educación y tratando de apoyar. No se ha logrado con esta administración, pero todas tienen esa vocación de apoyar el sistema educativo.
Luego, el sector privado definitivamente tiene mucho que aportar, ya sea en recursos, ya sea en horas de responsabilidad social de sus empleados. Podemos hablar, los medios de comunicación son fundamentales para que ayuden en esta convocatoria nacional, profesores pensionados, en fin. Esto es una tarea que a todos como país nos convoca y debemos lograrlo, eso sí, digamos, coordinado desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación. Por otro lado, tenemos que enfocarnos en los docentes. La persona docente es, y esto está requete estudiado, el factor más determinante para la calidad de los aprendizajes. Y nuestros docentes están pasando por una situación muy difícil en términos de sobrecarga burocrática, administrativa, de tipo de trabajo que los distrae, los aleja y los agota para poder dedicarse en lo fundamental, que es enseñar y acompañar a nuestros niños, ¿verdad? Porque en nuestro sistema educativo público no es solo el docente no es solo un transmisor de aprendizajes, es la puerta de contacto de nuestros niños y niñas más vulnerables con el estado de bienestar, con el sistema de bienestar. Es un facilitador. Es un facilitador, es quien puede determinar, darse cuenta de si hay desnutrición, de si hay alguna dificultad de aprendizaje, de si hay violencia en el hogar, de si hay rezagos de desarrollo. Todo eso se detecta en el sistema educativo y es fundamental. Pero si un maestro está sobrecargado, está agotado, están con una carga desproporcionada que está generando que se incapaciten mucho más que cualquier otro funcionario del Estado, pues no van a poder enfocarse en lo fundamental. Así que hay que acompañar a los docentes, hay que darles capacitaciones, hay que quitarles esa carga administrativa y también hay que lograr establecer un sistema de evaluación no para castigar, sino para ver cómo les ayudamos a compensar aquellas cosas en las que tal vez no están bien. Asegurarnos de que los docentes de inglés tengan el conocimiento básico de inglés o que si ahora hay que usar nuevas tecnologías, pues que estén al día en eso. Tenemos el deseo de actualizar el currículum y de además incorporar que se ha venido hablando desde hace rato, pero no se ha logrado hacer, incorporar destrezas para la vida, incorporar educación financiera, incorporar educación por proyectos, y para todo eso tenemos que capacitar a los docentes. Enseñarlos a emprender, porque cuando salen de 5º año de colegio, los que logran salir, no todos van a la carrera universitaria. No, muchos van a la operación arroz y frijoles. Claro que sí. Y enseñarles a sacar el máximo provecho de sus capacidades, eso es importante. Talentos. Y ahí el INA tiene mucho que hacer. Bueno, muy importante que hablemos del INA. Antes de pasar al INA, termino con que necesitamos aumentar la oferta, porque va en esa misma línea, necesitamos aumentar la oferta de colegios de CTP, de colegios técnicos profesionales. Por eso mismo que decía, no todo el mundo tiene vocación de ser un licenciado, un ingeniero, un profesional en algo, sino que puede ser que lo que quieran es ya salir con destrezas técnicas que les puedan servir para trabajar de una vez, para encontrar un empleo o para emprender. O para asumir o ayudar en la casa, en la familia, el trabajito, la empresita que ya tenían, continuarla. Y además la oferta técnica profesional tiene que ser pertinente para las regiones donde viven los muchachos, porque no queremos que en una zona donde lo que más se necesita es turismo estemos enseñando cosas que no les van a servir y que tengan igual que abandonar su región para ir a buscar trabajo en otra parte. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Y en cuanto al INA, el INA fue una idea extraordinaria, pero en este momento está muy desperdiciado, tiene creo que es más de $350 millones subutilizados, que se deben, eso es un pecado, ¿verdad? Y en un país que está precisamente necesitando mejorar las facultades, las habilidades para la empleabilidad o para el emprendimiento. Y entonces el INA, pues bueno, de nuevo hay que revisar su oferta de cursos, su oferta, llamémosla académica, aunque no sea estrictamente académica. Hay que revisar horarios, porque mucha gente tiene la queja de que dicen que los horarios en que se ofrecen los cursos son horarios en que, laborales, que están trabajando, entonces no pueden ir a los cursos. Y eso les pasa mucho, sobre todo a las mujeres, es lo que más he escuchado, tal vez pues porque tengo una sensibilidad especial hacia la situación de las mujeres, pero creo que a cualquier
a cualquier persona le pasa que no pueden tomar los cursos porque están en horario laboral. Pero también hay que actualizar esa oferta y además el INA debería entrar también a dar certificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente hoy en día que se prepara a través de internet, que toma cursitos por aquí o por allá, o que adquiere una serie de destrezas en la experiencia, trabajando, y que solo necesita que le certifiquen que tiene esas destrezas, para que le den un empleo en una empresa tecnológica, o para que le mejoren el salario, o para que pueda arrancar algo propio. Entonces también hay que impulsar un programa de certificaciones en el INA. Y bueno, volviendo al sistema educativo público, infraestructura, tenemos 872 órdenes sanitarias, creo que más de 150 están ya en carácter de emergencia total. No metan a los chiquillos ahí. Exacto, que ya son un peligro total. Y también es inaceptable que esa presa viene de años y la incapacidad para resolverlo ha sido enorme, y sabemos, ya está claro, que el MEP no es un buen constructor de escuelas, no es eficiente y ni siquiera en darles mantenimiento. Entonces estamos proponiendo recurrir a dos cosas, dos herramientas que son innovadoras en Costa Rica, pero que han funcionado bien en otras partes del mundo. Una es permitir que los fondos de pensiones ya maduros inviertan en infraestructura educativa, y lo otro es que recurramos a las alianzas público-privadas para que se pueda, mediante esa figura, resolver mucho más rápida y eficientemente la presa de escuelas que necesitan reparaciones, y que además hay que seguirle dando mantenimiento, porque no basta con arreglar algo y entregarlo, o construir una escuela nueva y entregarla, si la vamos a dejar abandonada y dentro de 3 años o 4 años estamos con una más en la fila de centros educativos con órdenes sanitarias. Y ahí podemos seguir. Educación es un tema que en este momento requiere muchísima atención. Hay que mejorar la gobernanza, revisar si la descentralizamos o no, por dónde. El Consejo Superior de Educación también hay que hacerle reformas y hay un proyecto interesante ahí en la Asamblea para reformar eso, pero bueno. Cuando hablamos de alternativas hay dos problemas en educación. Una que se resuelve a largo plazo, que es arreglar la torta que llevamos 10 años de todo lo que pasó, y que el fruto lo veremos en 10 años cuando salga la primera generación ya con el nuevo sistema. La otra es la inmediatez. No tenemos 10 años para desperdiciar con las generaciones que están en este momento, y ahí has dado algunas alternativas. Hay una que me parece particularmente interesante, que es una mezcla modelo gringo con las necesidades criollas nacionales, que son centros comunitarios impulsados por gobiernos locales, donde fuera horario académico, ellos en centros específicos tengan especialistas contratados para poder darle estas habilidades especiales o estos refuerzos para que los muchachos puedan enfrentar la carga académica y también enfrentar proyectos de emprendedurismo. Todo ese tipo de ideas, yo creo que algunas cosas son de proyecto de ley, pero otras muchas son de facilitar y de tener visión país, voluntad política. En esa canalización, en esa confluencia de voluntades políticas, ¿cuál es el valor agregado que daría Abril Gordienco como diputada para poder lograrlo? Mira, me encanta eso que está sugiriendo. Obviamente no está en el plan de gobierno, pero me parece una idea extraordinaria, pero que responde al mismo espíritu de que debemos convocar al país entero, ¿verdad? En la lista de actores que deberían apoyar, se me olvidó mencionar a los gobiernos locales, pero que pueden tener un rol determinante en apoyar, porque como decís vos, en educación los cambios tardan mucho tiempo en verse, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Es esa cosa como contraintuitiva de que urge, pero esto bien. Toma tiempo. Ajá. Entonces, para hacerlo bien. Desde la Asamblea, no todo eso requiere un proyecto de ley. Yo creo que muchísimas de las cosas que hay que hacer en educación parten de tener la visión correcta, de tener el liderazgo correcto para lograr convocar, apelar y que toda la sociedad sienta que esto le
le toca también, ¿verdad? Le corresponde participar. Desde la Asamblea hay varios proyectos de ley, como te decía, el del Consejo Superior de Educación, esto de las APPs, las alianzas público-privadas, pero yo creo también en que aprovechar el micrófono que da estar en la Asamblea Legislativa para sentar gente a hablar, para poner esos temas fundamentales sobre la mesa de la discusión nacional, convocar a mesas de diálogo, convocar a la sociedad civil, escuchar a la sociedad civil y canalizar esas demandas y esas necesidades y hacerlas visibles, creo que es una de las responsabilidades más importantes que uno debe tener como representante del pueblo ante la Asamblea Legislativa. Hay un tema particular que siempre me ha llamado la atención y más en los últimos tiempos, y es que el engranaje del problema de la educación va estrictamente relacionado con el engranaje del problema de seguridad. Por ejemplo, Punta Arenas, los muchachos ganan X cantidad de plata por movilizarse en tareas no necesariamente muy correctas, y cuando ven lo que le puede dejar el estudio y un trabajo versus lo que puede generarle una alternativa paralela o informal o ilegal o controversial, de muchos muchachos la ven más fácil yéndose por otro lado, por la intersección incorrecta. ¿Qué tan importante es el tema de educación para resolver el tema de seguridad? Importantísimo, es uno de los de los pilares para resolver ese problema. En seguridad, la solución o el abordaje tiene que ser integral, y parte de ese abordaje integral sí pasa por más policías, más recursos para seguridad, hacer algunas reformas legales para que, por ejemplo, quienes están involucrados en crimen organizado no gocen de beneficios carcelarios, ¿verdad? Como puede ser libertad condicional o reducción de la pena, hacer no una megacárcel, sino una cárcel solamente para este tipo de criminales, separarlos. Exactamente. Reforzar en las comunidades la vigilancia, poner tecnología. Sí, todo eso es fundamental, pero si no arreglamos lo que está en la base, que es precisamente las oportunidades, el que un muchacho no sienta que meterse en ese mundo, donde además muy probablemente va a terminar muerto. Y no sale. Exacto, del que no va a salir y que las probabilidades de que muera en algún momento son altísimas. Sí. Eso solo lo podemos lograr, persuadir a estos muchachos de no escoger ese camino, solo lo podemos lograr con un sistema educativo atractivo, que los haga sentir esperanza, que los interese, que llene sus inquietudes, que les ofrezca además no solo aprendizaje académico, sino otro montón de cosas que son parte de la formación integral de un ser humano, como puede ser el deporte, la cultura, espacios para para relacionarse socialmente, sanamente con sus pares, tecnología, y buen liderazgo de sus docentes, de los directores de los centros educativos. Ese es otro factor que es súper determinante para que los estudiantes permanezcan y para que el nivel de los aprendizajes sea alto. Entonces, claro que tiene mucho que ver. Y no es solo la educación formal en el sistema educativo, obviamente también lo que reciban en los hogares. Y si tenemos a los hogares quebrados, con una presión económica enorme, con pocas oportunidades de empleo, tenemos muchos hogares con madres, jefas solas, sin el apoyo de sus parejas, pero que están en la informalidad porque también el sistema las está excluyendo, porque es muy caro estar en la formalidad. Ese es otro gran problema. Y otra de los ejes estrella del programa de Juan Carlos Hidalgo y del Partido Unidad es atacar atacar no es la palabra correcta, es revisar las cargas sociales que en este momento pesan sobre los salarios para sacar de ahí los rubros parafiscales y así reducir lo que a un empleador, lo que a un patrón o patrona le cuesta tener a una persona en planilla, o lo que a mí, trabajadora independiente, me puede costar asegurarme.
para tener derecho a la salud y mi pensión asegurada. Eso es uno de los primeros proyectos de ley que don Juan Carlos quiere enviar a la Asamblea Legislativa y con el que estoy plenamente de acuerdo. Yo por muchos años me he movido en el sector privado y sé lo que cuesta tener en una empresa la planilla que uno requiere y hacerla, o sea, poder emplear más gente para aumentar producción, para diversificar producción. Y cuando son microempresitas o pymes es todavía más difícil porque la carga del rubro salarios pesa demasiado. Hay un tema que acabas de mencionar que para mí es vital resolver, y es la informalidad y es el trabajo de las mujeres jefas de hogar. ¿Y por qué? Porque en este gobierno el tema de la red de cuidado vino a menos, y el tema de la informalidad, 4.5 de cada 10 están en la informalidad, y de esos difícilmente muchos pueden sostener una formalidad tácita, que es el pago de sus compromisos con Caja y Hacienda. Eso hay que resolverlo. El concepto de seguridad es decirle a la mujer que va a ir a trabajar y que los chicos quedan en casa con la abuela o con el cuidado del mayor, que ya es mayor de edad, lo que sea. Es darle esa seguridad de que todo va a estar bien, de que las pintillas de afuera o las pandillillas no van a estar ahí, no sé, tentando a los niños, o que van a volver y no los van a saltar de camino de la escuela y del colegio. Hay un ecosistema dentro de lo que es la jefa de hogar vital, y en este momento la informalidad mucho va sobre la jefa de hogar. ¿Qué tan importante es dentro del concepto de la estrategia política del Partido Unidad el resolverle o el asistirle a este grupo de personas, que no es menos, que no son pocos, su capacidad de poder salir adelante, de no entrabarles tanto, de no ponerles tanto pero en su caminar? Me encanta la pregunta, Jonathan, porque es muy cercana a mi corazón. Yo fui cuidadora, pues como mamá, por supuesto, y mamá de 4 hijos. Yo le di mucha prioridad a mis hijos. Tuve la bendición de no ser jefa de hogar, sino de estar siempre acompañada y apoyada por mi esposo. Pero luego me tocó ser cuidadora de mi mamá durante 20 años. Entonces, sé además la presión que tiene uno de tener que dividirse entre atender a los hijos, atender a los adultos mayores, y además, en mi caso era realizarme como profesional, pero en el caso de la mayoría de las mujeres es tener que traer el pan a la mesa de mis hijos, y además tener que ocuparme, como le digo, de mi mamá ya mayor o de mi papá mayor o de un hermano o un hijo con una discapacidad. Entonces, la presión que esta sociedad le está poniendo a las mujeres es totalmente injusta y desproporcionada. ¿Y por qué digo a las mujeres? Porque sabemos que en general, aun si no son las jefas de hogar, aun si no están solas, la carga del cuidado recae principalmente sobre las mujeres. Y como país eso es una absoluta tontería. ¿Por qué? Porque nuestro capital más valioso es el ser humano, somos las personas. La riqueza de Costa Rica somos las personas. Y no les estamos dando las condiciones para salir adelante. Y eso quiere decir que ni nuestros niños están recibiendo el cuidado, las oportunidades, los recursos que requieren, ni las mujeres, que son la mitad de la población, y que además estamos desaprovechando ese capital humano en términos de lo que podrían aportarle al desarrollo, a la producción del país, a la economía, y que además las estamos sobrecargando. O sea, por todo lado estamos haciéndolo mal, es un mal negocio. Pero cuando hablamos de red de cuidado, que permítame decirle que es además en el plan de gobierno de la unidad, ese capítulo se llama Costa Rica Cuida, porque así debe ser. Costa Rica debe cuidar, como le digo, a su gente, principalmente a los más vulnerables, a los niños, niñas, a las mujeres y a los adultos mayores. Entonces, Costa Rica Cuida es una propuesta integral de sistema de cuidado, un sistema que no penalice si una persona mejoró su salario en el trabajo. No, entonces ya no puede tener a sus hijos en la red de cuidado. Ahora voy a ver a dónde vaya a pagar privado algo que no va a poder pagar, entonces va a volver a caer en pobreza y va a volver a necesitar la red de cuidado. Exacto. Entonces,
a las personas, o sea, no hay por qué distinguir entre alguien que está en pobreza o alguien que está en situación de vulnerabilidad para aceptarle en la red de cuidado. Además de eso, tenemos que comenzar a pensar que ya no es solo los niños los que necesitan cuidados. Tenemos que ampliar el acceso para adultos mayores y para personas con discapacidad. Y por otro lado, no podemos tener la rigidez de pensar que un sistema de cuidado es solo un lugar físico donde las mamás tienen que ir a dejar a sus hijos de tal hora a tal hora. Porque esa puede ser una buena solución para una parte de la población, pero no para todas. Entonces tenemos que tener la flexibilidad de entender que un sistema de cuidado tiene que dar alternativas, que pueden ser un subsidio para que a doña Marta sea su hermana o su vecina la que le cuida a los hijos, porque eso es lo que mejor le funciona, ya sea por el tipo de actividad laboral de doña Marta o por el horario de doña Marta. Por confianza. Por confianza con su vecina o su mamá o su hermana. Como que también puede ser que hagamos, mediante un programa exitosísimo que fue el Triángulo de Solidaridad en un gobierno social cristiano, que lo vamos a volver a impulsar, que es que los gobiernos municipales, más tal vez las asociaciones de desarrollo o el sector privado, las empresas, mediante un sistema de copago, establezcan guarderías o centros de cuidado para que la mamá pone un poquito o los papás ponen un poquito y estos otros dos actores participan. Entonces lo que tenemos es que estar abiertos a todas las opciones que puedan resolver la necesidad de cuidado. Yo creo que la clave de lo que estás diciendo, Abril, es que la solución es parte de todos. Claro. Hay que dejar atrás el que el gobierno tiene que resolvernos la vida, que el gobierno tiene que pagar, que el gobierno tiene que subsidiar, porque primero, no hay agua para tanta gente. Segundo, las soluciones ahora son muy múltiples. No es solo una misma receta para todo el mundo, como bien lo estás diciendo. Y tercero, el aporte del sector privado, el aporte municipal, el aporte de la familia, juntos, tripartitos, hacen comunidades más seguras, inversiones, atracción de inversión más segura y posibilidades de un ecosistema de generación de oportunidades más propenso a desarrollarse. Por supuesto. Por todos lados se gana. Por todos lados. Y se fortalece el tejido social y además estamos necesitando incorporar a las mujeres. Hay empresas que están requiriendo mano de obra y no la consiguen. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden en esos horarios o no tienen quien les cuide, etcétera. Entonces, definitivamente, esto es un ganar-ganar absolutamente para todo el mundo. Y no puede ser gratis. El tema de la democracia es el otro eje que dijiste al principio junto con la educación, y la educación ya la hemos ido desarrollando a nivel de salud, de emprendimiento, de seguridad. De seguridad. Pero la democracia en este momento es un intangible para mucha gente. Sí. ¿Cuál es el problema real que tiene el país en función de la democracia y por qué nos tiene que afectar o por qué nos tenemos que concientizar en que nos puede afectar a todos? Vamos a ver si logro como poner esto en términos que para todo el mundo les resulte súper comprensible y cercano. Y tal vez la palabra libertad es la que nos puede hacer esto más claro o ilustrarlo mejor. Solo en democracia tiene uno todas las libertades. Cuando la democracia comienza a tener fisuras o a reducirse un poquito, lo primero que se reducen son nuestras libertades. ¿Cuáles? Por ejemplo, la libertad de reunirme con quien yo quiera, donde yo quiera, para hablar de lo que yo quiera. La libertad para opinar y atacar, por ejemplo, quejarme de un gobierno o criticarlo sin recibir represalias, sin que haya una venganza contra mí, sin que me manden un inspector de salud o que me comiencen a perseguir la Caja y Hacienda y me creen un problema, a pesar de que tal vez yo estoy al día en todo, pero me pueden crear un problema artificialmente o simplemente complicarme la vida en ese sentido. Cuando la democracia se debilita es cuando vemos, vamos a ver, me voy a devolver, ¿cómo se sostiene la democracia? ¿Cuál es el ABC? La separación de poderes, el que unos poderes vigilen a los otros. Entonces hay gente que a veces dice, ¿para qué sirve la Asamblea Legislativa? Ciérrenla, ese montón de gente ahí pegando gritos. Bueno,
claro que hay maneras de comportarse en la asamblea que no necesitan que la gente se pegue gritos, pero la asamblea es fundamental en una democracia. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí están para proteger al resto del país de los abusos del Poder Ejecutivo. Y representan algún grupo de la población. Claro, y representan diferentes, porque somos una población diversa, que tenemos idearios diferentes. Esa es otra cosa muy importante. Vos y yo estamos aquí hablando hoy con toda tranquilidad porque estamos viviendo en democracia. Sí. Si comenzara a reducirse eso, podría ser que yo después de haber dicho esto salgo de aquí y me detienen y desaparezco. O me hacen un juicio sin todo el debido proceso. Hay quienes pueden decir, Abril, suenan muy exagerados. Eso en Costa Rica no va a pasar y no está pasando. El tema es que por una pequeña piedrecita que se mueve, la montaña tiembla y todo cambia. Y a mí me gusta ejemplificar el cuidado de la democracia con lo que pasó en los 2000 en Venezuela. Nadie pensaba que pudiera llegar a pasar lo que está pasando en este momento, pero pasó. Y allá hay un refrán que espero decirlo bien, me disculpan los venezolanos que escuchan si no lo digo exacto, pero es no vale, aquí no va a pasar. Y pasó. El tema en Costa Rica es, aquí no está pasando nada, pero el ecosistema de redes sociales es un parámetro donde ahorita si alguien defiende una idea contraria a lo que yo pienso, le caigo encima y le doy duro. Y en la calle está pasando la misma insensibilidad ante las situaciones sociales. Y hay situaciones en donde si no dicen lo que yo pienso, los tildo con adjetivos sumamente soeces, feos, vulgares. Bueno, ese es otro tema, que estamos con el volumen del diálogo ya subió a un punto en que ya no es diálogo, ¿verdad? Ya es sencillamente conflicto constante. Pero de lo que estás diciendo, yo lo que rescato, que me parece muy importante que todos lo comprendamos, es que una cosa es que dos personas o dos grupos o varios grupos no estén de acuerdo, pero que podamos vivir con las diferencias. Y otra es que haya un grupo que quiere imponer a toda costa y que no le importe, o que crea incluso que la manera de callar a los que piensan diferente lo puedo hacer con la fuerza. Y que yo puedo imponer mi visión de mundo. Eso en una democracia no va. Y también pasarle por encima de la ley. Exacto. Porque están dispuestos a lo que sea. Porque a quien cree que para imponer su manera de ver la vida y hacer las cosas como quiere, tiene derecho a doblar la ley, tiene derecho a tener excepciones a las reglas, eso ya no es democracia. Y te pongo un ejemplo de un programa del martes, estábamos acá con el Colegio de Médicos, porque ellos están denunciando, la ley del Colegio de Médicos dispone, vía ley, aprobada en la Asamblea Legislativa, que vos médico, yo paciente, lo que se hable y el diagnóstico es privado. El Ministerio de Salud, vía decreto, está diciendo que la receta digital se tiene que hacer y el médico, para poder extender la receta de los medicamentos que el paciente está ocupando, está obligando a poner el diagnóstico con el nombre y todas las calidades personales del paciente. Eso quiere decir que el Ministerio de Salud, RAXA, un tercero tecnológico de RAXA, las farmacias y cualquiera que se encuentre el documento va a saber el diagnóstico del paciente, algo que es vía legal, restricción y privado y secreto. Entonces, esas alternativas de pasarle a la ley vía decreto, el decreto recordemos que está debajo de la jerarquía legal en Costa Rica de una ley, eso es algo que en el Ministerio de Salud dicen se hace porque se hace. Y el Colegio Médico se ha dicho, sí, pero es que hay una ley que dice que eso no se puede. No importa, se hace porque se hace y ahora los médicos están entre la espada y la pared. Si no hacen lo que el Ministerio de Salud dicen, es una infracción que les genera problemas. Y si hace lo que el Ministerio de Salud, lo que el Colegio de Médicos dice, también tienen un problema con la contraparte. Entonces, básicamente están entre la espada y la pared por una interpretación para pasarle por encima a una ley. Y eso es complicado porque ese es un ejemplo. Pero así se han dado muchos casos en donde la legalidad ya no vale. Sí. Y eso es un problema. Sí, y bueno, en estos últimos 3 años y medio venimos viendo una tendencia a hacernos dudar de las bondades de lo que tenemos ahora, de hacernos dudar
de que una democracia y de que un Estado de Derecho y de que un marco legal sólido es importante y que es más bien nuestra defensa. Y yo creo que los ciudadanos debemos entender eso. El marco legal a quien defiende es a nosotros las personas. Sí, a veces nos complica las cosas. A veces nos hemos excedido en demasiadas leyes o en demasiados trámites. Entonces, arreglemos lo que hay que arreglar. En la Asamblea. En la Asamblea Legislativa, exactamente. Poniéndonos de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo en una amplia discusión en la que se escuche a todas las partes interesadas, a todos los que por alguna razón saben del tema o tienen algo que ver o tienen intereses de por medio, hablemoslo y hagamos las reformas adecuadas. Pero no podemos estar tratando de saltarnos esas reglas, porque ahí los que quedamos más indefensos somos los ciudadanos comunes. Y eso es lo que hay que entender, que la democracia, a fin de cuentas, ¿a quién protege? A cada persona. Y que al gobernante de turno le incomoda un poquito, que tiene que cumplir con este requisito y con esta ley, y tiene que hacer esto, y tiene que ir a tal institución y escuchar a tal jerarca. Sí, porque la democracia está para servirle a las personas, no a los gobernantes. Y si se quiere cambiar, insisto, pongámonos de acuerdo y lo cambiamos. Claro, nada está escrito en piedra y nada es perfecto, todo por es perfectible. supuesto, hay quejas contra el Poder Judicial, hay quejas válidas contra la Contraloría. Hay que ajustarlo. Por supuesto, hay cambios que hay que hacerlos, pero hay que hacerlos, como dijiste hace un rato, con diálogo y siguiendo los procedimientos legales y democráticos que están establecidos en nuestra Constitución política. Abril, ¿por qué la unidad es la mejor opción? Porque tiene al mejor candidato, el más preparado, con ideas muy innovadoras, porque tiene el mejor plan de gobierno, y me encanta porque cada vez oigo más analistas que se han leído los planes de gobierno y que dicen que es el más robusto y además viable, que eso es muy importante, porque establece el cómo, le establece fuentes de financiamiento a las propuestas, porque fue elaborado por un grupo de profesionales de más de 200 personas muy preparados que estaban realmente, además trabajamos durante más de un año en prepararlo, porque tiene el mejor equipo, porque además es un partido que todavía tiene coherencia, aunque esto no esté de moda y mucha gente no le vea sentido, tiene congruencia ideológica, y la visión social cristiana es una visión que le ha dado muchos beneficios a este país. Ha sido el legado de las grandes reformas sociales, incluso económicas de este país, vienen del legado social cristiano. Y esa congruencia la mantenemos. Y esa visión está impregnada en cada una de las ideas del plan de gobierno. Y que lo puedo resumir en salud financiera con inversión social. Y eso es un balance fundamental para que nadie pueda, como han hecho otros gobiernos, como ha hecho este, por ejemplo, de concentrarse solo en una salud fiscal a costa del bienestar de las personas, en especial de las más vulnerables, u otros gobiernos como los del PAC, que gastaban y entonces dejaron huecos fiscales y problemas de ese tipo que no están bien. Tiene que haber un balance. El Juan Carlos Hidalgo llega a ser presidente. La relación de ustedes, fracción oficialista, con él como presidente, ¿sería de qué forma descrita? Y te lo pregunto porque en esta administración de la que hablas, Pilar, y ya. Incluso a veces se contradicen en qué se está pasando y se exceden. Un diputado incluso dijo, los que adversan al gobierno, cuidado y no los sacan del país. Palabras más, palabras menos, se dejó decir. En el gobierno anterior, una diputada de oficialismo se salió de la fracción, Paola Vega, y otros de la fracción hicieron disidencia en toma de decisiones dentro de la fracción oficialista. En la anterior pasó lo mismo. Cuesta mucho guardar una identidad de fracción en función de los ideales, en función del gobierno. ¿Cómo podemos saber que los diputados que lleguen de la unidad a la Asamblea van a mantener una coherencia ideológica, una coherencia de acciones, y que no va a pasar lo de periodos anteriores, donde por un lado hay una parte de la fracción y por otro lado está la otra parte de la fracción? Sí, me dijiste cómo lo describiría. Yo lo describiría como equipo.
Creo que seríamos un equipo que trabajamos en conjunto, que con el liderazgo del presidente, que sería Juan Carlos Hidalgo, con una persona muy competente a cargo del Ministerio de la Presidencia, que eso es una figura que ha estado totalmente ausente. Físicamente, es decir, en este momento desde hace un año no hay Ministerio de la Presidencia, pero cuando lo había tampoco ha sido una figura que haya jugado un rol fundamental. Mucho de lo que debe hacer un ministro de la Presidencia ha recaído sobre doña Pilar y es un estilo de liderazgo, yo no le llamaría casi que liderazgo, es un personalismo muy fuerte. Nosotros somos profundamente demócratas, o sea, absolutamente convencidos de que somos una democracia y que debemos funcionar como democracia. Y como le decía, como partido tenemos una convicción ideológica, pero además los que vamos a llegar a la Asamblea como fracción somos cercanos a don Juan Carlos, somos cercanos a quien sería el próximo presidente. Entonces yo estoy segura de que habría una gran fluidez, una conversación permanente en 2 vías, una coordinación total y un trabajo de equipo como debe ser. ¿Cómo identifica Abril la relación suya como en el rol de diputada con un adversario totalmente opuesto a lo que usted piensa? ¿Cuál es la relación que debe darse en la Asamblea Legislativa? Tiene que darse una relación de respeto, de firmeza en las diferencias, pero incluso yo creo que siempre hay que estar abiertos a tratar de encontrar puntos en común para poder avanzar. Pero seré muy firme siempre, en eso es innegociable lo que sea poner en riesgo nuestra democracia, es decir, tratar de debilitarla, ahí seré una muralla totalmente infranqueable, siempre con respeto y siempre abierta al diálogo. ¿Qué pensás vos de candidatos a diputado y a la presidencia que no se rozan con los otros candidatos en foros abiertos de organizaciones o televisivos o de medios de comunicación? Es decir, ya se dio el primer sparring de candidatos a diputado en un medio de comunicación y el candidato oficialista de esa provincia no llegó. La candidata a la presidencia del oficialismo dijo: solo voy a X, no voy a todos. A veces chocan y uno tiene que decir, sí, vamos a este o no vamos al otro, ya ha pasado. Pero en esta me parece que todas las organizaciones tuvieron la delicadeza de tomar en cuenta la agenda de todo el ecosistema, porque todas las áreas del país son importantes, pero aún así no están yendo. ¿Qué pensás vos de gente que quiere liderar un país, pero que no dice qué es lo que piensa, sino que simplemente se escuda en una palabra como eslogan, que es continuismo? Sí, que además no sé continuismo de qué, porque yo no sé qué es lo que quieren continuar, porque yo no he visto resultados, ¿verdad? Yo no he visto obras de las cuales uno diga, sí, hay que continuar esto. Pero bueno, tu pregunta concreta, yo diría, no hay vocación democrática. No les gusta tener que confrontar sus ideas y tener que validarlas y explicarlas y defenderlas, por un lado. Yo sé que lo hacen, en algunos casos lo hacen ver como estrategia política, que no es necesario, que si va liderando, ¿para qué va a ir a exponerse? No necesita desgastarse, es mejor ir a los territorios, a estar con la gente. Pero cuando ya llega a los niveles a los que ha llegado, a mí lo que me parece es que es que no hay una verdadera vocación democrática que implica apertura a someter mis propuestas al escrutinio de otros, ya sea contrincantes y al público. Esto a mí me parece un desprecio enorme por la ciudadanía costarricense, un desprecio enorme al electorado, el no estar dispuesto a ir a poner mis ideas a la vista y a que sean sometidas a discusión y a diálogo, es despreciar al pueblo. Que necesita conocerlas y necesita entenderlas, estar bien informado de todas las opciones para tomar una decisión adecuada. Y eso a mí me duele muchísimo, eso nunca lo habíamos visto en Costa Rica, y me duele también que hay una parte del electorado que cree que eso está bien y no se está dando cuenta que lo están privando de un derecho, que es el derecho a conocer esas propuestas, a conocer a las personas, a conocer las trayectorias
y además cómo se desenvuelven en diferentes situaciones. Es un cheque en blanco lo que les están poniendo la gente a firmar sin saber qué es lo que van a proponer. Me parece, no sé si es en blanco porque ya han dado muchos indicios de cómo querrían gobernar, y quien esté dispuesto a firmar eso, es decir, a darles el voto sabiendo que hay rasgos antidemócratas y que, como le digo, hay rasgos de no aprecio por quienes al final de cuentas les están dando ese apoyo, me parece un gran riesgo. ¿Será que el presidente actualmente tiene un favor de intención popular, dicen en las encuestas, del 60%? Pero cuando se desmenuza la razón, la gente la identifica porque dice las cosas que yo quiero decir. Es simplemente como un transmisor de emociones lo que está haciendo el actual mandatario. ¿Es eso suficiente para poder decir mi voto también va para quien herede ese puesto de parte del oficialismo? En mi opinión, absolutamente no, pero además yo creo que lo más importante de lo que estás diciendo es que lo que debemos entender, que no porque alguien dice lo que yo hubiera querido decir o no porque alguien dice algo que me gusta, significa que está resolviendo los problemas. No basta con decir las cosas. ¿Cómo está Costa Rica actualmente versus hace 4 años? Está peor que como estaba. Estamos terribles en seguridad. Nunca habíamos llegado a esta cantidad de crímenes diarios ni al avance del crimen organizado en todas las áreas. Y no es cierto que solo ocurre en algunos lugares. Ya no hay una sola parte del territorio nacional donde no estemos expuestos a una bala perdida o a incluso a ver un acto de violencia. La caja está deterioradísima, ha habido casi pareciera una intención más bien de debilitarla y de deteriorar los servicios de salud. No se ha resuelto absolutamente nada y más bien estamos peor, con 8 personas mueren al día porque no recibieron a tiempo un tratamiento, una cirugía, un diagnóstico. La educación ni se diga. Justo ayer en un video que publiqué dije, el apagón se hizo más oscuro. El apagón educativo se hizo más oscuro en esta administración. Los agricultores nunca han estado peor que ahora, abandonados, incluso bajo ataque, lo cual es incomprensible. En Costa Rica siempre hemos dignificado el trabajo de los agricultores. Las mujeres, la cantidad de agresiones los femicidios y las agresiones contra las mujeres han aumentado. Y así podemos seguir mencionando la movilidad. Cada vez nuestras calles están más las presas son insoportables. La calidad de vida se ha deteriorado por el tiempo que perdemos en presas. Y a la vez se ha permitido una importación de autos de lujo sin cobrarles lo que se les debe cobrar por impuestos. Y al conductor, al dueño de un carrito normal, le siguen cobrando un montón de plata. Hay una política pública tan incoherente, tan incongruente. No logro yo entender cuál es el plan detrás de todo eso. Infraestructura, lo que ha habido es pues un poco de avance en las obras que habían heredado, pero obras nuevas y sobre todo una visión de infraestructura nueva, ¿dónde está? Abril, en 30 segundos, que es lo que nos queda al aire del programa el día de hoy, un llamado a la gente de parte tuya, candidata a diputada por San José del Partido Unidad, pero también extensivo a las otras provincias de tu partido y al candidato presidencial, por supuesto. Gracias, Jonathan, y gracias a quienes nos han escuchado y nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Abril Gordienco López, soy candidata a diputada por la Unidad Social Cristiana, soy madre, soy abuela. Yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan en la Costa Rica en la que yo he vivido, en la que nací y crecí, una Costa Rica pacífica, una Costa Rica amable, una Costa Rica libre, una Costa Rica donde todas las personas tienen oportunidades para prosperar, para trabajar, para estudiar, para salir adelante. Les invito, les insto, por un lado, a que se informen, porque hay una gran oferta y hay muchas personas buenas, hay muchas opciones. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana tenemos al mejor candidato, tenemos el mejor plan de gobierno, tenemos un gran equipo de personas todas dispuestas a trabajar para usted y por usted, por Costa Rica. Por favor, vayan a votar el 1 de febrero. Muchísimas gracias, Abril.
Gracias, Jonathan. Y gracias a todos los que han estado en sintonía el día de hoy. Estamos en vivo en Red Democrática, Gabriel Gordienco, la Unidad Social Cristiana. Mañana vamos a hablar de economía con Vidal Villalobos, no se lo pierda. Hasta mañana, Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica.